Yo no soy tu lacaya, y tampoco es como que me pagues bien. Y tendría que ir a Tongyang. No, está muy lejos. Deberías llevar tu caso sola. Koo Kyung-ji tiene 40 años, es una ex oficial de policía, pero ahora lo único que hace es jugar a videojuegos y beber hasta que la contrata una agencia de seguros para investigaciones de unos accidentes. Así empieza la trama de la inspectora Koo. Con su inteligencia y excelente intuición, es capaz de resolver casos. Koo Kyung-ji intenta atrapar a una asesina en serie. Es una estudiante universitaria que consigue esconder sus asesinatos tras accidentes. El director Lee Jong-hoon y la guionista Jung Choi-ji nos traen esta comedia, aunque yo no la consideré una comedia porque debo serle sincera, más bien me pareció interesante por la trama de saber del por qué se daban los asesinatos, de si esta muchacha, esta jovencita que se ve tan tierna y tan risueña, era capaz de resolver todo eso y de qué forma la iban a atrapar. Al principio los asesinatos parecen accidentes y las personas entonces como que no les prestan mucha atención. En el primer episodio, de hecho, la inspectora Koo, a muchas personas no les atrapa por la narrativa que tiene, porque ven que es una detective descuidada, porque no es muy glamurosa. Tal vez estamos esperando ver personas muy pulcras y muy estilizadas, y yo pienso que eso le quita un poco de la magia. Cuando quieren hacer algo diferente, puede ser que las personas no les interese. Ese fue mi caso al principio, pero yo decidí darle una oportunidad y no me arrepentí. Realmente es una serie buena, de 12 capítulos de 1 hora de duración, y en esto podemos ver cómo se van desenvolviendo los personajes y las actuaciones. Está muy buena. Esta detective es muy meticulosa, solamente se la pasa pensando en videojuegos. También tenemos a la actriz Kim Hye-jung, descrita como K. Está un poquito exagerada en su personaje porque a veces como que se exaspera en algunas de las emociones que le corresponden. Junto con la inspectora Koo está Santa Claus, interpretado por Bak Sung-choo, que se convertirá en su mejor amigo y velará por ella, la cuidará y ella lo apreciará, porque de hecho él intenta quitarse la vida y ella lo rescata. Creo que esto también lo valora bastante. K también tiene un socio que es Gun-uk, que está interpretado por Lee Jung-ne, que le ayuda en sus asesinatos. Él es policía y puede ser su único amigo, aunque este le tenga miedo. Está la tía de K, interpretada por Bae Hyun-sung, donde esta señora no quiere creer al principio que su sobrina es capaz de hacer todas estas cosas, de matar a personas, pero que lo hace de una manera muy meticulosa. También debo reconocer que se vio un poco exagerado que como esta jovencita puede hacer estos asesinatos de una manera casi imperceptible. También tenemos a la directora Jung Suk, que es una mujer poderosa y quiere atrapar a K para usarla con sus planes, aunque sabemos que K es una persona bastante despiadada, porque a los hijos de la directora Jung Suk ella los quiere matar, y resulta que al final la inspectora Koo, que la quiere ayudar y que puede resolver todo esto. Todos ellos aportan mucho a la trama. Y también comprender que
La razón principal por la cual la doctora Q se siente triste es por la muerte de su esposo, que ella también no tiene deseos de continuar, pero ella sigue teniendo un buen corazón. Observamos también cómo es una mujer la protagonista y cómo es una mujer una villana. Ese contraste también está bastante interesante. Las villanas son mujeres, la protagonista es una mujer, intentan darse como una forma de rivalidades en las cuales una quiere ser más inteligente que la otra y una quiere resolver los casos. Cómo las personas utilizan la psicología de decir, esa es una niña muy dulce, no puede ser capaz de ser una asesina, pero cuando comienzan a atarse los cabos, se da cuenta que efectivamente los asesinatos tienen algo en común y que están relacionados también con K. Y vemos cómo también se dicen que para esta villana tener cómplices deben ser personas que deciden morirse primero ellos que perjudicar a su patrona, y esto también psicológicamente puede que se dé de las personas que manipulan a un punto que pueden entregarse a la maldad, porque no se hace por algo loable sino simplemente por hacer un daño. Y cómo hay policías que es verdad que se pueden confabular con asesinos para intentar borrar pruebas y cambiar el aspecto de la escena del crimen, y así los demás policías no puedan llegar al fondo del asunto si el mismo policía limpia la escena, que sabe que será mucho más difícil encontrar las pistas. En este sentido, se observa así, que contrata a la doctora Q, esta mujer que tiene su niña, que tiene su papá, que sobrevive o busca la manera de salir adelante y busca también mantenerse en el empleo o conseguir algo mejor para de esa manera poder mantener a su papá, dar el sustento de la familia, y que prácticamente traiciona a la doctora Q para ella poder lograr su cometido. Eso también tiene su mensaje, porque muchas personas traicionan a los demás no por maldad, sino por conseguir algo mejor, pero que ella entrega a dos personas pensando que lo iba a hacer por el empleo y resulta que esas dos personas terminan muertas. Aquí también eso nos llama la atención de cómo a veces nosotros estamos rodeados de personas que no sabemos si tenerle toda la confianza o terminan siendo villanas. También tiene una manera muy peculiar de concentrarse y de lograr a los casos y de mantenerse hasta el final de una manera muy insistente para resolver o perseguir más bien lo que ella quiere. K piensa que matar es algo divertido para sentirse relajada. Y eso también se ha dado en muchos asesinos en serie, que es el caso de ella. Ustedes saben que a veces ellos utilizan una psicología leyendo la psicología, por ejemplo, de los criminales, para volver un criminal en la serie igual que estas personas que hicieron daño, porque por eso nos encantan las series coreanas, porque vemos que le dan un matiz un poco más profundo a los personajes, que lo hacen por alguna razón y que las razones por las que lo hacen muchas veces no las comprendemos, pero si buscamos en la vida real encontramos personas que sí se parecen a estos rasgos particulares, que es el caso de K, que ella no tiene remordimientos al matar a una persona. Al contrario, ella se imagina y se visualiza cómo lo pudiera estar matando y siente placer al hacerlo.
por lo menos al final a ella la pueden atrapar, pero de cómo termina la serie podemos observar que tiene una segunda parte porque no está totalmente conclusa, que es como si K pudiera volver a salir y como que si hay otra persona que se va a involucrar en el drama también para darle otra oportunidad. En los grupos coreanos de dramas coreanos no fue muy aclamada esta serie. Por lo visto a la gente le encanta mucho más las series que tengan que ver con romance, pero a mí me interesan más las series que tengan que ver con suspenso para yo poder ver cómo se desenvuelven al final. Y esta serie resultó siendo buena, aunque al principio no me llamó la atención.